Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Ya yo quisiera invitarles a que continuemos con estas enseñanzas del reino de Dios. Y estaremos dando inicio a la serie de enseñanzas tituladas ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? Como decía el apóstol Pablo, toleradme un poco de locura hoy, pues quisiera dar inicio a esta enseñanza con un par de preguntas, y estas son: ¿quién cree que la Biblia es palabra de Dios? Levante su mano. Baje su mano. ¿Quién cree que todo lo que en la Biblia está escrito se va a cumplir, va a suceder? Levante su mano. Yo lo creo. Si tú crees que la Biblia es palabra de Dios y que todo lo que está en la Biblia se va a cumplir, entonces me imagino que tú y yo creemos lo que voy a leer a continuación y que esto que voy a leer se va a cumplir. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 31 al 34, lo que voy a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice la palabra de Dios que los de la derecha irán a la vida eterna y los de la izquierda irán al castigo eterno. Si tú y yo creemos que esto va a suceder, yo quisiera que nos imagináramos este momento y nuevamente me toleraras un poco de locura y pudieras cerrar tus ojos ahí donde estás, ahí tranquilamente. Cierra tus ojos. No te voy a pedir que hagas nada extraño, créemelo. Nada más quiero que cierres tus ojos para que te puedas concentrar, por favor. Y quiero que te imagines en ese momento esto que hemos leído de la palabra de Dios. Imagínate al Hijo del Hombre, a Jesús, con gloria. Imagínatelo sentado en un trono de gloria, como dice que va a suceder. Imagínate a todos los santos ángeles con él. Imagínatelo. Imagínate a Jesús descrito, tal y como lo describe la palabra de Dios ahí en Apocalipsis. Imagínatelo con su cabeza y sus cabellos blancos, como blanca lana, como nieve. Imagínate sus ojos como llama de fuego. Imagínate ese personaje así. Imagínate sus ropas, vestido con ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Imagínate ahora sus pies semejantes al bronce bruñido, es decir, bien pulido, refulgente como un horno, es decir, ahí al rojo vivo. Imagínate su voz como estruendo de muchas aguas. Imagínatelo ahí. Imagínate las naciones delante de este Jesús, Rey de Gloria. Y imagínate tú y yo ahí. Imaginémonos todos ahí delante de Jesús, porque va a suceder, dice que va a suceder. Imaginémonos a ese Rey de Gloria tal y como ha sido descrito en Apocalipsis, apartando los unos de los otros, unos a la derecha y otros a la izquierda. Y tú ahí, esperando ser apartado a la derecha o a la izquierda. Imagínate ese momento. Imagínate que quizás ya hayas visto, para cuando te toque tu turno de ser apartado a la derecha o a la izquierda, a muchos antes que tú, ir a la derecha o ir a la izquierda. Habrás visto a algunos ir con gozo indescriptible, la verdad, un gozo indescriptible. Y esos son los que van a la derecha, pero también habrás visto rostros de terror, habrás visto lloro, habrás visto lamento,
Habrás visto dolor y habrás visto angustia sin igual en los que van a la izquierda. Qué momento, ¿verdad? Y de repente la mirada de aquel con ojos como llama de fuego se posa sobre ti. Y imaginemos que te dice a la derecha. Y cuando termina la separación, se dirige a tu grupo, al de la derecha, y les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, ese reino eterno, preparado desde la fundación del mundo para vosotros. Pero ahora imagínate si ese Rey de Gloria se dirige a ti, con ojos como llama de fuego, y te dice: a la izquierda. Y te dice: a la izquierda, al castigo eterno. Imagínate ese momento. Y quiero que te lo imagines ahora, porque no quiero que lo vivas después. Quiero que te lo imagines ahora lo más real posible, para que eso pueda meterse en tu mente. O sea, esas ideas, esa imagen pueda meterse en tu mente, en cada una de tus neuronas. Pueda meterse en tu cuerpo, en cada una de tus células. Porque prefiero que te lo imagines ahorita. Que el Rey de Gloria, con ojos como de llama de fuego, se te acerca y te dice: a la izquierda. Y no sea una realidad en tu vida. Y no sea una realidad en tu vida el día del juicio final. Abramos nuestros ojos. Gracias. Yo quiero decirle que hay decisiones, y nunca olvide estas palabras. Hay decisiones que se toman en esta vida, óigalo bien. Hay decisiones que se toman en esta vida, pero sus consecuencias son eternas. Decisiones que usted y yo tomamos en esta vida, pero sus consecuencias son eternas. Y si tú, querida persona que hoy estás aquí, si tú durante todos estos años de vida en esta tierra que Dios te permite vivir, no tomaste la decisión de ser miembro del reino de Dios, no podrás estar a la derecha. Por más que quieras en ese momento, no podrás estar a la derecha. Por más que supliques al Dios de misericordia, al Dios de perdón, no podrás estar a la derecha. No podrás heredar ese reino eterno que ya estaba preparado por Dios desde la fundación del mundo. Ese reino que Dios quería que tú heredaras, al punto que se negó a su Hijo amado, a Jesús, para que muriese por ti en la cruz, para que fuese tu Salvador, para que fuese tu puerta de entrada a ese reino. Ahora entiendes por qué Jesús, el que juzgará a las naciones. Ahora entiendes por qué Jesús, el que apartará a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Ahora entiendes por qué Jesús se humilló a sí mismo para darte vida y vida eterna, para que pudieras ser miembro de este reino. Ahora entiendes por qué Jesús no escatimó nada. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, para venir a morir en la cruz por ti. Porque un día tú estarás delante de Él, yo estaré delante de Él. Un día estaremos ahí y escucharemos de su boca a la derecha o a la izquierda. Y eso decidirá tu final y mi final eterno. Eso decidirá dónde pasarás tú tu vida por toda una eternidad. Y Jesús, el de ojos de amor y misericordia, el manso y humilde Jesús, por eso urgía y sigue urgiendo como hace 2000 años. Buscad primeramente el reino de Dios. Olvídate de ti mismo. Búscame a mí, dice el Señor. Olvídate de las añadiduras. Yo te las voy a añadir. Búscame a mí, el Rey. Busca que tu prioridad sea ser miembro de este reino de los cielos, de este reino de Dios. ¿Cuánto dolor le va a dar a Jesús ese día?
cuando vea muchas personas, cuando vea muchos rostros, y se acerque a ellos, y el Señor recuerde cuántas veces, con cuánta insistencia, les dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas personas no hicieron caso. Estas personas no obedecieron al mandato de Dios. Estas personas mejor decidieron seguir viviendo su propia vida, amando el mundo y las cosas del mundo, amando los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y ahora Jesús se acerca a ellos con todo el dolor de su corazón, por cuanto Él murió por ellos, y va a tener que decirles a la izquierda. Qué terrible va a ser ese día. Dolor para Jesús, pero también dolor para la gente que escuchó de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y no lo hizo. Ojalá que todos los que estamos aquí no estemos en ese grupo. En ese grupo a quienes Jesús con mucho dolor se les va a acercar después de haberles insistido en buscar primeramente el reino de Dios, y les diga, a la izquierda, al castigo eterno. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque menospreciaste mi invitación. Y es por eso que continuaremos hablando acerca del reino de Dios o el reino de los cielos. Ya vimos cómo no es ampliamente. Si tú no estuviste en esa enseñanza, solicita la cinta de audio o el cassette con la enseñanza. Ya vimos cómo no es. Ya vimos las diferentes fases en que se manifiesta este reino de Dios desde el principio, desde la creación, hasta el reino eterno. Hoy y en algunas reuniones más estaremos hablando acerca de cómo es esta fase de la manifestación del reino que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Primeramente diremos que el reino de Dios o el reino de los cielos es el mismo. Cuando en la Biblia se habla del reino de Dios y del reino de los cielos, se está hablando prácticamente de lo mismo. Los términos reino de Dios y reino de los cielos se usan en muchos lugares de la Biblia como un término intercambiable. La frase el reino de los cielos ciertamente solo se encuentra en el Evangelio de Mateo. Pero el reino de Dios se encuentra aún en el Evangelio de Mateo y en los otros 3 evangelios. Déjame decirte que para propósitos prácticos hay un solo reino, pero descrito de varias maneras. Hay un solo reino de Dios, hay un solo reino de los cielos, descrito de diversas maneras, de modo que no hay diferencia entre el reino de los cielos, que aparece 32 veces en el Evangelio de Mateo, o el reino de Dios de Marcos y los otros evangelios, y aún el reino de Dios que aparece 4 veces en el Evangelio según San Mateo. No hay diferencia tampoco con el reino del Padre que aparece en Mateo capítulo 26, verso 29. No hay diferencia tampoco con el reino del Hijo, el cual Jesús describe en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 29 y 30. Ni hay diferencia con el reino de su amado Hijo, que el apóstol Pablo nos menciona en Colosenses, capítulo 1, verso 13. Tampoco hay diferencia con el reino del Hijo del Hombre, de Mateo, capítulo 13, verso 41. Ni con el reino de Jesús, que el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 1:9. Ni con el reino de Cristo Jesús, que el apóstol Pablo nos hace mención en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1, o el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del cual el apóstol Pedro nos hace mención en 2 de Pedro capítulo 1, verso 11. Ni el reino de Cristo y el de Dios de Efesios 5:5, ni tampoco el reino de nuestro Señor y de su Cristo de Apocalipsis 11:15, ni del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Todos son lo mismo, todos son el mismo reino de Dios y el mismo reino de los cielos, del cual hemos estado hablando, del cual hemos estado estudiando y seguiremos estudiando. ¿Y cómo es este reino de Dios en su manifestación actual? Ya vimos, como dijimos, cómo no es. Ahora veremos a partir de hoy cómo es. Déjeme decirle algo que ya mencionamos en la enseñanza anterior y que es necesario mencionar también a manera de introducción, y es que después de que el pueblo de Israel hace 2000 años rechazó a Jesús, rechazó al Rey y a su reino, desde entonces Dios
llama a todo ser humano sin distinción de sexo, sin distinción de raza, sin distinción de edad, veo personas jóvenes acá, sin distinción de posición o estado socioeconómico o nivel o grado de educación, para que se sometan a su gobierno, para que sean parte de su reino. Sí, para que se sometan a su señorío, a su gobierno, voluntariamente, desinteresadamente, por gratitud y amor por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. El reino de Dios, por tanto, es el soberano gobierno de Dios sobre todas las cosas por Él creadas, sean la naturaleza o en el ser humano aquí en la tierra. El reino de Dios, en su manifestación actual, la que nos ha tocado vivir entonces, es el ámbito o es la esfera, como dicen algunos, en donde Dios es reconocido, donde Jesús es reconocido y es aceptado como ¿qué? Como supremo soberano, óigalo bien, como rey, como señor, además de salvador. Ahí donde los seres humanos, sin distinción alguna, porque Dios no hace acepción de personas, se someten al gobierno de Dios, al señorío de Dios, ahí existe el reino de Dios. Y si en un país hay un solo ser humano, hombre o mujer, que se somete voluntariamente, por gratitud y por amor a Dios, que se somete al gobierno de Dios, ahí, en ese país, hay reino de Dios. Aunque sea una sola persona, aunque sea una sola, ahí hay reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay un reino en el corazón de esa persona. Y decimos que existe el reino de Dios en el corazón de esa persona. ¿Por qué razón? Porque es en el corazón, bíblicamente hablando, donde está el centro de los pensamientos de la persona, el centro de las emociones, el centro de los sentimientos, el centro de los deseos y el centro de la voluntad. Por eso le llamamos a esta manifestación actual del reino de Dios, el reino en los corazones de los creyentes, en los corazones de las personas que se han convertido a Dios, que han nacido de nuevo, que han sido salvados por Cristo. Y también el reino de su iglesia, porque la iglesia está formada por un grupo de personas llamados a salir del mundo para venir a vivir vidas para Cristo. La iglesia está formada por los que han sido perdonados por Cristo, por los que han sido hechos hijos de Dios. Y es necesario que el rey gobierne sobre cada una de estas áreas que bíblicamente están en el corazón de cada ser humano. Es necesario, óigalo bien, que el rey gobierne o reine sobre la manera de pensar de la persona, sobre las emociones de las personas, sobre los sentimientos y deseos y la voluntad de las personas. Para propósitos prácticos, el reino de Dios actualmente es el grupo o la comunidad de hombres y mujeres que se han convertido a Jesús haciéndolo su Señor y Salvador. Son el grupo de personas que han sido perdonados por Dios a través de su Hijo amado. El reino de Dios actualmente es el reino que está en aquellas personas que viven vidas agradables a Dios. ¿Y qué quiero decir por vidas agradables a Dios? Que viven vidas que guardan sus mandamientos por amor. Y sus mandamientos no son gravosos. Son personas que andan en el Espíritu, gobernados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, controlados por el Espíritu, como le quieras llamar. Que viven vidas santas, en resumen. Ahora bien, el reino de Dios, el reino de Cristo y la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, ¿son la misma cosa entonces? No. Es necesario aclarar aquí que aunque todos los miembros de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, y cuando hablamos de la iglesia de Dios no es la iglesia de Dios, ¿verdad? Una denominación pentecostal o la iglesia de Cristo del movimiento de Boston, no, estoy hablando de la iglesia de Dios, la iglesia que Dios compró para sí, la iglesia que Cristo compró para sí con su sangre. Entonces, aunque todos los miembros de la iglesia de Dios y la iglesia de Cristo son parte del reino de Dios, la iglesia y el reino son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Hay dos razones. Una,
El reino ha existido desde la fundación del mundo. Lo acabamos de ver. Venid benditos de mi Padre, es lo que les va a decir Jesús a los de la derecha. Heredad del reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. El reino existe desde la fundación del mundo. Y la iglesia en esta tierra nace ¿cuándo? ¿Quién se acuerda? En Pentecostés. No solo eso, el reino será eterno. Ya vimos que la última fase de la manifestación del reino de Dios es un reino eterno. Sin embargo, la iglesia en la tierra acaba. ¿Cuándo acaba la iglesia en la tierra? ¿Quién se acuerda? O el arrebatamiento. O sea, Jesús viene por su pueblo, por su iglesia. Entonces vemos cómo, aunque la iglesia forma parte del reino, el reino y la iglesia son dos cosas totalmente diferentes. Ahora bien, ¿cómo es este reino? Empecemos a hablar por cómo es el carácter de este reino. ¿Por qué se caracteriza este reino? Y la primera característica que tiene este reino está en Romanos 14:17. Y dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y qué precioso es que la primera característica del reino de Dios actualmente sea justicia, sea paz y sea gozo en el Espíritu Santo, como vamos a estar estudiando. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué es lo que se quejan las personas del mundo? ¿De qué se quejan las personas sin Cristo? ¿De qué se quejan? Primeramente se quejan en su amargura de que no hay justicia en este mundo. En el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, al cual pertenecen, no hay justicia. Y no se les hace justicia. Cuando ellos reclaman justicia, no se les hace justicia. Veamos en este mundo, en este sistema que ni ama ni teme a Dios, cuántos actos delictivos hoy en día están sin ser juzgados. ¿A cuántas personas a las que se les ha cometido un acto delictivo, llámese un robo, etcétera, no se les hace justicia ni se les hará justicia? En el reino de este mundo, en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas, no hay justicia. Y si se aplica la justicia, es una justicia que muchas veces está vendida al mejor postor. Y no es de asombrarnos. Recientemente acaba de salir un escándalo más de los muchos escándalos donde se encontró a uno de los fiscales, a alguien que debe de estar velando porque se haga justicia, recibiendo dinero. Es decir, sobornando a una persona que debía estar en la cárcel por actos delictivos contra este país, y se le sorprendió, se le montó una trampa y se le encontró chantajeando a una persona. Ese es un operador de justicia en este país. Y así está el mundo. No se hace justicia. Y el mundo reclama justicia. Y el mundo pide justicia. Pero no habrá justicia. Eso déjame decírtelo. No habrá justicia. Y los que desde hace 10 años están clamando por justicia, por el crimen de un ser amado, seguirán clamando por justicia. Y si les apresan al delincuente, al autor del crimen, créeme que en 3 años saldrá libre. Créeme que le van a poner una condena de tal manera que esa persona, por su buena conducta, se le va a rebajar a la mitad y luego se le va a sacar libre. O se le va a poner una condena que dura menos de 5 años, lo cual, con una fianza, no vas a la cárcel. Sí, te dicen, sí, lo juzgamos y lo condenamos, pero fíjese que por su delito, ¿verdad? Solamente le tocan 5 años y son fiables. Oiga, pero ¿cómo es posible si mató a alguien con premeditación, alevosía y ventaja? Ah, sí, pero es que lo que hicieron ahí fue que contaminaron las pruebas. Llegamos a la escena del crimen y estaba contaminado todo. Oiga, pero si hay personas que testifican que vieron al hombre con la pistola matar a la persona cuando iba saliendo de su casa y luego salir caminando tranquilamente. Sí, tiene razón, pero es que contaminaron la escena del crimen.
O fueron donde el testigo y le dijeron, oiga, no hay ninguna garantía de que lo podamos proteger, aunque sea un testigo oculto. Así es que yo que usted es padre de familia, usted es madre de familia, yo que usted ni me mete en problemas. Y a última hora le dicen a la persona, ¿qué cree? Que el testigo que teníamos no se presenta a declarar. Punto. Y no se le puede obligar, creo yo. ¿No se hace justicia? Pero qué precioso es que dice que el reino de Dios es ¿qué? Es justicia. Mira, si se entendiera esto, yo creo que cada persona que hoy de este mundo clama justicia y no la encuentra y anhela justicia y se le prometiera, mira, hay un lugar donde se te va a hacer justicia. Yo creo que esa persona iría a ese lugar, buscaría ese lugar donde se viva en justicia y se le haga justicia. La palabra de Dios nos dice que esa persona no tiene que ir a ningún otro país, es más, no tiene que movilizarse dentro de su país para ir a otro lugar donde se vive en justicia y se hace justicia. ¿Por qué? Porque ese lugar es el reino de Dios y está en el corazón de todos aquellos que se han sometido al Rey. Así de sencillo. ¿De qué más se queja este mundo? De que no hay paz. Recientemente en un artículo acerca de la criminalidad en nuestro país, una persona, una autoridad declaró lo siguiente: por causa de la delincuencia somos prisioneros en nuestras propias casas. Por causa de la delincuencia y de la maldad, nuestro país se ha convertido en una gran prisión para sus ciudadanos. Cada quien está preso detrás de las rejas de su propia casa. Así estamos. No hay paz. Sales de tu casa viendo a tu alrededor. Vas en la calle viendo si no te sigue alguien, si te van a asaltar. Mira, no hay paz. Además, cuando no tienes la paz de Dios, cuando tus pecados no han sido perdonados, tienes una conciencia. Mira, aunque anduvieras con guardaespaldas y vivieras en la zona más segura del país o de la ciudad, tu conciencia te atormenta. Tu conciencia te recuerda tus pecados pasados y las consecuencias de tus pecados pasados o de los pecados actuales, y eso te remuerde. Eso hace que se te revuelvan las tripas. Eso hace que no tengas paz. En este mundo no hay paz. Ni sueñes encontrar paz en este mundo. En el reino de este mundo, en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás, no hay paz. Ni aquí, ni cuando te mueras. Ni aquí, ni cuando te mueras, porque cuando te mueras, dice la palabra de Dios, que ahí será el lloro y el crujir de ¿qué? Y el crujir de dientes. Muéstreme un reino donde entonces haya paz, para irme a vivir ahí. Será el Reino Unido. No tienes que ir al Reino Unido. No tienes que ir allá a Inglaterra. Aquí en tu propio país puedes tener paz. En tu propia casa puedes tener paz. Si el reino de Dios está en tu corazón, habrá paz en tu corazón. Gozo. Pregunte por ahí cuál es el anhelo número uno de las personas, el gozo, la felicidad. Pero también pregunte cuál es la causa número uno de consulta al doctor actualmente. Ansiedad, estrés y todas las enfermedades causadas por la ansiedad y el estrés, como la migraña, como la úlcera gástrica, como la úlcera duodenal, como el colon irritable, etcétera. La fibromialgia, sí, la fibromialgia, una enfermedad de moda, es causada por la ansiedad. ¿Sabía usted eso? Causada por el estrés. Por ahí algunos dicen que es un virus, ¿verdad? Una enfermedad inmunológica, pero está asociado con las crisis de dolor. Las crisis de dolor de la fibromialgia están claramente asociadas, sea cual sea su causa, con ansiedad, con estrés y con mal sueño, cansancio, fatiga crónica. La fibromialgia está asociada con un síndrome que también se cree que es causado por un virus, por cierto, el virus de Epstein-Barr, que se llama síndrome de fatiga crónica. No hay paz, no hay gozo aquí en este mundo, no lo hay. Ni lo busque porque no lo hay. ¿Y qué decir de la depresión? Está en los primeros lugares en la lista de las consultas a los psiquiatras. Y no solo a los psiquiatras. Médicos especialistas de diversas áreas, ginecólogos que revisan a una mujer ahí por cuestiones ginecológicas, urólogos que revisan a los hombres a lo mejor por un problema de la próstata, internistas, cirujanos que van a operar un apéndice, qué sé yo, se encuentran, diagnostican, médicos generales, que son los primeros con los cuales llega el paciente. Se encuentran con pacientes deprimidos, a manos llenas cada día, porque no hay gozo, no hay gozo. La tristeza según el mundo está matando a la gente. Ojalá estas personas pudieran tener la tristeza que es según Dios para arrepentimiento, para salvación. Pero no, están llenos de la tristeza según el mundo, que es para muerte.
La tristeza según el mundo que es para muerte. Por tanto, qué precioso es, entiéndelo. Que la primera característica del reino de Dios es que el reino de Dios sea justicia, sea paz y sea gozo, sea alegría. Porque entonces hay esperanza para aquel que nunca se le ha hecho justicia y para aquel que se le trata injustamente. Hay esperanza de tener paz, una paz permanente, no teniendo que ir a ningún otro lugar, ahí en tu casa, porque hay paz en el corazón. Y hay esperanza de vivir una vida de gozo, no solo de paz, una vida de gozo permanente, no teniendo que cambiarse de vecindario, no teniendo que cambiarse de ciudad o de país, porque si hay gozo permanente en tu corazón, hay una vida de gozo. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios es justicia. ¿Y qué es justicia? La palabra justicia viene de una palabra griega que es dikaiosune, que es carácter o cualidad de ser recto o justo, equidad, trato justo, integridad, rectitud, veracidad y por tanto fidelidad. Pero también es santidad, es santidad. Y esta palabra justicia, esta palabra dikaiosune, en griego, aplicada como una característica del reino de Dios, cuando hablamos de esta palabra al reino, aplicada al reino, la podemos ver en todas sus facetas. Es impresionante ver que esta palabra justicia, que significa muchas cosas, cuando la aplicamos al reino de Dios, que es justicia, la podemos aplicar en todas sus facetas o en todos sus significados. Y eso es lo que hace atractivo el reino de Dios. Veamos la primer faceta de esta palabra, o el primer significado de esta palabra justicia. Esta palabra justicia es perdón de pecados. Perdón de pecados por la fe en Cristo Jesús y su muerte y su resurrección para nuestra justificación. ¿Y por qué el primer significado que se le aplica a la palabra justicia cuando hablamos de que el reino de Dios es justicia es perdón de pecados? Porque no se puede ser miembro, escúchelo, no se puede ser miembro de este reino de Dios, de este reino de los cielos, si antes no han sido perdonados los pecados de una persona. Recordemos que la entrada, la puerta para el reino de los cielos es Jesús y su obra redentora para perdón de nuestros pecados. Porque el primer significado de esta palabra justicia es perdón de pecados. Porque no puede haber gozo, no puede haber paz real y permanente en la vida de cualquier persona si primeramente no hay perdón de pecados. Óigalo bien. Si primero no hay perdón de pecados, no puede haber verdadero gozo, no puede haber verdadera paz. Así de sencillo. Además se nos dice que el reino de los cielos es justicia, que es gozo y que es paz. ¿En qué? En el Espíritu. O sea, no se puede vivir esta vida de justicia, no se puede vivir esta vida llena de paz y lleno de gozo sin que tus pecados hayan sido perdonados. ¿Por qué? Porque esto es algo que el Espíritu Santo produce. Es un fruto del Espíritu Santo en la vida de la persona que es miembro de este reino. En la vida de la persona que ha venido a ser siervo o sierva de este reino. Y recordemos que el Espíritu Santo solo es dado como un regalo a todos aquellos que son perdonados por Dios de todos sus pecados. Y si el reino de Dios es justicia, es perdón de pecados, por tanto, en el reino de Dios se garantiza, óigalo bien, perdón de pecados a todo pecador que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Algunas personas dirán, ciertamente en este mundo no hay justicia, ciertamente en este mundo no hay paz, ciertamente en este mundo o este reino al cual pertenezco no hay gozo, no lo hay. Y ciertamente Dios en su infinita misericordia ha acercado, ha hecho accesible su reino a todos nosotros para que nosotros podamos venir y podamos ser parte, ser miembros de este reino. Pero es que mis pecados son muchos.
Es que usted no sabe. Yo he pecado toda mi vida contra Dios. Mire, yo he pecado toda mi vida contra mi prójimo. Mire, si yo me sentara con usted a contarle mi vida, usted se aterrorizaría. Usted se aterrorizaría de todo lo que yo he hecho. ¿Querrá Dios perdonarme? ¿Podrá Dios perdonarme? Déjeme decirle que no importa cuán grandes o cuán graves o cuán numerosos sean sus pecados, Dios quiere y puede perdonarle si usted viene a Él con un corazón contrito y humillado. Dios puede y quiere hacerle miembro de su reino. Por eso es que Él ha puesto a su disposición su reino. Él ha acercado su reino. Lo ha puesto al alcance suyo. Solo que usted no puede entrar por buenas obras, solo que usted no puede entrar por cambios externos. Usted solamente puede entrar, como veremos más adelante, a través del arrepentimiento y la fe, esa confianza en Jesús como Salvador de todos sus pecados. Jesús está dispuesto a perdonar. Jesús quiere perdonar a todo aquel que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo aquel que busca, todo aquel que escucha el llamado de Jesús y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, a esa persona le es garantizada en Cristo Jesús y por la fe el perdón de sus pecados. Eso que no le quede ninguna duda, querida persona que hoy está aquí. No importa cuánto usted haya ofendido a Dios, porque cuando usted ha pecado contra Dios ha pecado. No importa cuánto usted haya ofendido a Dios. No importa cuánto dolor haya provocado en el corazón de Dios, eso es lo más maravilloso, que Dios está dispuesto a pasar por alto todos esos pecados. Dios está dispuesto a perdonarlos y hacerle a usted un miembro de su reino. Dios está garantizando el perdón de pecados y hacerle a usted miembro de su reino, si usted viene a Él con un corazón contrito y humillado. Pero déjeme decirle que el reino de Dios no solamente es justicia en cuanto a perdón de pecados de Dios para el hombre, sino que en el reino de Dios, o el reino de Dios también es justicia en lo que respecta a perdón de ofensas y de pecados del hombre al hombre. Déjeme decirle que los miembros del reino de Dios son personas que perdonan ofensas. Son personas que perdonan el daño que se les hace. Como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como miembros de una sociedad, si pertenecen al reino de Dios, si el reino de Dios está en sus corazones, por la persona del Rey que ha venido a morar en sus corazones, esa persona va a ser una persona que perdona la ofensa. ¿No le gustaría a usted ser miembro del reino de Dios? ¿O estar casada con un miembro del reino de Dios? ¿O estar casado con una miembro del reino de Dios? ¿O que sus padres fueran miembros del reino de Dios? ¿O que sus hijos fueran miembros del reino de Dios? Yo creo que antes de convertirnos a Dios, todos hemos ofendido a Dios, ¿sí o no? Todos hemos ofendido también al prójimo. Yo creo que antes de convertirnos a Dios, creo que no hay ningún esposo, ninguna esposa que diga, no, yo nunca he ofendido a mi esposa, no. Bueno, una vez una mujer así me dijo, ¿yo en qué he ofendido a mi marido? Estaba ciega, obviamente. Pero bueno, yo creo que si somos realistas, podemos estar claros en que todos hemos ofendido a nuestras esposas, todas han ofendido a sus esposos, como hijos hemos ofendido a nuestros padres, como padres hemos ofendido a nuestros hijos y hemos ofendido a los miembros de la sociedad que nos rodea. Todos tenemos que pedir perdón a Dios y pedir perdón al prójimo, y todos tenemos que perdonar, porque en esa ofensa del uno para el otro, en ese fuego cruzado, como le podríamos llamar, ofendimos y nos ofendieron. Cuando hablamos del reino de Dios y de los miembros del reino de Dios, hablamos de esa justicia que hay en el corazón de ellos. Son personas que perdonan, como Dios perdona. Son personas que perdonan como Dios les perdonó a ellos. Y es que perdonan precisamente porque Dios les ha perdonado a ellos. Y perdonan porque Dios ha derramado ese amor de Dios en los corazones de cada uno de ellos por medio del Espíritu Santo que les ha sido dado. Y déjeme decirle que esta primera característica de lo que es la palabra justicia, este primer significado de lo que es la palabra justicia, que es perdón de pecados, no solamente de Dios al hombre, sino del hombre al hombre, de los miembros del reino, a los que les han ofendido, esto es digno de ser creído, por cuanto la palabra justicia, la palabra dikaiosune, es también veracidad. Esta veracidad equivale
a la fidelidad de Dios primeramente y a la fidelidad de sus miembros. ¿Qué quiero decir con esto de fidelidad? Que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Es más, la palabra de Dios nos promete a través del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo que aunque nosotros fuésemos infieles, ¿Dios qué? Dios deja de ser fiel, dice, ¿verdad? ¡Ay de ti, Timoteo! Ni se te ocurra serle infiel a Dios, porque Dios ya no va a ser fiel contigo. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios a través de su palabra, a través del apóstol Pablo a Timoteo, para que llegase hasta nuestros días y lo leyésemos? Que aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece ¿cómo? Permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Déjeme decirle que esto es digno de ser creído, porque la palabra justicia también significa veracidad. Y la veracidad habla de fidelidad. La veracidad lleva a la fidelidad. La veracidad y la fidelidad van de la mano. Sí. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, es la fidelidad de Dios en todo. Y esto involucra todas sus promesas. Y la primer promesa que Él ha dado al pecador es ¿qué? Es el perdón de pecados en Cristo Jesús. Y la segunda promesa es que derramaría su Espíritu Santo para permitirte vivir una vida recta, una vida santa, una vida agradable a Él, una vida de poder, para poder vivir esta vida de justicia, esta vida de santidad, esta vida de rectitud. Pero déjeme decirle que también en este reino no solamente vemos en la justicia la fidelidad de Dios, también vemos la fidelidad de los siervos de este reino, de los miembros de este reino. De modo que si es un esposo, va a ser fiel con su esposa. Si es una esposa, va a ser fiel con su esposo. Si es un padre, va a ser fiel en el compromiso que ha adquirido con sus hijos. Y si es un hijo o una hija, va a ser fiel en el compromiso que ha adquirido con los padres. Imagínese un hogar donde primeramente se perdonan todas las ofensas, donde ya no hay amargura, donde ya no hay reclamo, donde ya no hay eso. Donde las heridas que han producido las ofensas, las injusticias y los daños ha sido sanada porque Cristo ha perdonado a los miembros de ese hogar y porque los miembros de ese hogar se han perdonado entre ellos. Pero también imagínese un hogar donde no solamente se vive eso, sino que de ahora en adelante se va a vivir una vida de fidelidad. Si se hubo el compromiso de vivir para la otra persona, se va a cumplir a cabalidad con ese compromiso. El esposo recordará el pacto que hizo con su esposa cuando se casó con ella. El pacto que hizo para vivir todos los días de su vida, para amarla y para respetarla y para serle fiel. La esposa va a recordar el pacto que hizo con su esposo hará 5, 15, 20 años, 50 años, no lo sé. ¿De qué? De serle fiel, de amarle y respetarle y serle fiel todos los días de su vida. Y qué precioso momento en el matrimonio donde no solamente hay un perdón, sino que también hay una entrega, hay una renovación de esa entrega, hay una renovación de ese pacto que tristemente está faltando hoy en día en muchísimos matrimonios. Pero que no puede suceder, ¿por qué? Porque en el reino de este mundo, en el reino de las tinieblas, óigalo bien, en el reino de las tinieblas no hay este perdón. En el reino de las tinieblas no hay este compromiso, no hay este compromiso de fidelidad. Fidelidad conyugal, pero también fidelidad a los pactos, cumplir los pactos. ¿Por qué? Porque la raíz del reino de las tinieblas o la raíz del reino de este mundo es el egoísmo, es la vida centrada en el yo. Pero la raíz del reino de Dios es el amor ágape. Imagínense qué precioso entonces es entender qué es este reino de Dios. Otro significado de la palabra justicia, que es una característica del reino de Dios, es vidas santas, es vidas rectas, es rectitud de corazón, y esto se refleja en cada uno de los hechos externos. ¿Y cómo se refleja esta vida santa, esta vida recta? Se refleja en obediencia en todo a Dios. De modo que los miembros de este reino de justicia van a ser obedientes a Dios en todo. Y si son obedientes a Dios en todo, entonces no van a codiciar. Y si son maridos, no van a ser infieles. No van a codiciar, y no solo no van a codiciar, no van a ser adúlteros. No van a ser lasciviosos.
Ya no va a haber en sus vidas pecado de enojo, pecado de pleito. Ya no va a haber en su vida pecado de celo. Ya no va a haber en su vida pecado de enemistad, de ira, de contienda, de división, de disensión. Ya no va a haber gritería. Ya no va a haber maledicencia. Ya no va a haber amor al mundo y las cosas del mundo. Va a haber amor a Dios. Va a haber amor a su esposa. Va a haber amor a sus hijos. Va a haber amor a sus padres. Va a haber amor a los que le rodean. Yo pregunto, ¿no sería maravilloso vivir con un hombre así? Igualmente, si es una mujer, una esposa, una madre, que es miembro del reino de Dios y que es miembro de este reino de justicia y que vive una vida santa, agradable a Dios, no va a practicar ninguno de los pecados que ya dijimos. Y no lo va a practicar. Imagínate una mujer que no está practicando estos pecados, que no está llena de amargura, que no está llena de rencor, de resentimiento, más todos los pecados que ya mencionamos. Imagínate eso. ¿Cómo es vivir con una persona así? Maravilloso vivir así. Imagínate unos hijos que no sean rebeldes, que no sean contenciosos, unos hijos que no practiquen pecado por amor a Dios y por amor a sus padres. Dice la palabra que el reino de Dios es santidad, porque Dios es santo. El atributo que es exaltado por Dios es santo, santo, santo. Pero también los que son miembros de este reino también son santos. Y al no practicar pecado no ofenden a Dios, no lastiman a Dios, no provocan dolor en el corazón de Dios, pero tampoco no ofenden, no lastiman, no provocan dolor en el corazón de ningún ser humano que convive con ellos, sea esposo, esposa, padre, madre, hijos, hermanos, quien sea. Imagínate vivir en un hogar así, en un hogar donde ya todo se perdonó, en un hogar donde todos son fieles a los pactos, en un hogar donde nadie se lastima el uno al otro porque el pecado no es practicado. Imagínate, esto es justicia en el reino de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más significa la palabra justicia aplicada a una característica del reino de Dios? Significa también juicios justos. Juicios justos. ¿Juicios justos de parte de quién? Primeramente de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en el Salmo 11, capítulo 7, se nos dice que Dios ama la justicia y la rectitud. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Porque Jehová, dice el Salmo 11:7, es justo y ama la justicia. Por esa razón es que el reino de Dios es justicia. Los juicios de Dios, cuando Dios juzga, Dios no es arbitrario ni hace acepción de personas. Pero no solamente el reino de Dios es justicia con respecto a juicios justos en lo que trata de Dios, sino también en lo que respecta a las personas que forman parte de su reino. ¿Por qué? Porque las personas que forman parte del reino de Dios no juzgan según las apariencias, sino que son mandados a juzgar con justo juicio, es decir, con rectitud, es decir, con integridad, con objetividad. Y qué precioso, imagínate, sería vivir en un hogar donde todo fue perdonado, donde hay fidelidad, las personas están comprometidas a cumplir sus pactos, donde nadie lastima a nadie porque no se practica el pecado, pero también donde se te va a juzgar justamente. Cuando hablábamos de que en el reino de este mundo, en el reino de las tinieblas, no se hace justicia, y los operadores de justicia, no todos, hago la aclaración, ¿verdad? No todos, pero hay muchos que son corruptos y no se prestan para hacer justicia, sino para la injusticia. Si bien es cierto que esto existe, yo quiero decirte algo que no es extraño para ti. La mayoría de las injusticias no se cometen fuera del hogar. La mayoría de las injusticias se cometen dentro de la casa, ¿sí o no? Dentro del hogar. Quizás aquí nadie esté esperando, o a lo mejor sí, que se le resuelva con justicia por un delito cometido por alguien fuera de su casa. Pero estoy seguro que hay muchas personas aquí que han recibido injusticias y que están esperando que se les restituya y con un no lo vuelvo a hacer. Estoy seguro. Imagínate un hogar donde ya las personas juzgan con justo juicio. Ya la persona no te va a agredir, no te va a lastimar, no te va a gritar, porque juzgó a la ligera, porque juzgó según las apariencias, porque juzgó sin preguntar. Y luego, después de que viene el grito, después de que viene el castigo, el insulto, etcétera, las cosas salen a la luz, resulta que tú eras inocente,
que tú no eras culpable, que las cosas no eran así, pero ya te dieron el grito, ya te dieron una bochornada, ya te hicieron pasar vergüenza y ya te cometieron la injusticia. Y estás esperando que te pidan perdón, ¿sí o no? No hay una restitución de parte de las personas. Qué precioso es saber que hay un reino a nuestra disposición, donde hay perdón, donde hay fidelidad, donde no se lastima a nadie y donde no se juzga a la ligera, donde no se juzga según las apariencias, sino con justos juicios. Pero no solo eso, para embellecer más este reino de Dios que es justicia, la palabra justicia tiene un significado más, que es trato justo, equitativo, que se aplica al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Rey, Dios, trata a las personas justamente. Y no solo eso, el reino de Dios, o en el reino de Dios, sus miembros, tal y como es su rey, su maestro, los miembros tratan a las personas también justamente. En el Salmo 103, verso 6, se nos dice del rey de este reino lo siguiente. Dice, Jehová es el que hace justicia. ¿Y derecho a quién? A todos los que padecen violencia. Jehová es el que hace justicia y aquí hace prevalecer el derecho, la razón a todos los que padecen violencia. Él va a salir a tu favor. Y no solo va a salir a tu favor, te va a tratar como te mereces, con tratos justos y equitativos. ¿Por qué? Porque Él hace justicia al oprimido primeramente. ¿Por qué? Porque sus tratos son justos. En otras palabras, no te va a pedir como miembro de ese reino que hagas algo que no puedes. A mí me da mucho dolor ver cómo la gente dice, es que eso que usted predica no se puede vivir. Ah, ¿no se puede vivir? O sea, ¿que Dios pide cosas imposibles? No, bueno, pero usted dice que no se pueden vivir, no se pueden poner por obra. Entonces Dios pide cosas imposibles. Y si Dios pide cosas imposibles, Dios es injusto. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es justo. ¿Por qué? Porque su carácter es justo. Y por eso su reino tiene como característica la justicia, tratos justos y equitativos. Y todos los que son miembros de ese reino te van a tratar justamente. Óyelo bien, justamente. ¿Cuánto más si son los de tu casa, verdad? En otras palabras, van a ser espléndidos contigo. Van a ser considerados. No como me decía una señora hace algún tiempo. Estaba muy, pero muy sentida con su esposo, porque había cambiado. Había cambiado su forma de ser para con ella. Y me decía, cuando éramos novios, mire, la verdad es que yo suspiraba. Y suspiraba por, no sé, cualquier cosa. Y corría y me preguntaba, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora me ve cargar el chimbo de gas, ese pequeño, ¿verdad? Y venir ahí con el chimbo de gas. Y ver cómo trato de abrir la puerta ahí con el pie, ¿verdad? Y ahí vengo yo haciendo zigzag con el chimbo de gas. Y ni siquiera es capaz de decirme, no, me déjalo ahí, yo lo cargo. No, menos de pararse y abrir la puerta. No, para nada. No, en el reino de los cielos los tratos son justos. Imagínate cómo sería vivir en un hogar donde hay consideración. ¿Por qué? Porque se guarda fidelidad a los pactos de amor, de entrega el uno al otro, de vivir para la felicidad el uno del otro. ¿Y qué otro significado tiene la palabra justicia? Que es una característica, la primera característica del reino de los cielos es buena voluntad, disposición para hacer el bien en todo momento. ¿Por qué razón? Porque Dios, el rey de este reino, solo busca tu bien. Dios solo busca mi bien. ¿O podrá Dios buscar nuestro mal? Entonces Él sería mal. Dios creó leyes para nuestro bien. No para fastidiarnos, no. Dios creó leyes para nuestro bien, para nuestra protección, entiéndelo. Por eso cuando nos manda a guardar sus leyes, por cierto, su palabra dice que el mandamiento es ¿qué? Es justo, es bueno, es santo. Cuando Dios nos manda a guardar sus leyes, a guardar sus mandamientos, no es porque quiera hacer infeliz a nadie o le quiera hacer un mal a alguien, no. Es precisamente porque quiere protegerlo, quiere guardarlo. Sí, quiere que viva con felicidad y con gozo y con paz. No solamente el reino de Dios es un reino de justicia en donde se busca hacer el bien, sino el mayor bien, porque su Rey Dios solo nos hace el bien, sino porque también sus súbditos se van a negar a sí mismos
Y no solo se van a negar a sí mismos, van a tomar la cruz. ¿Para qué? Para buscar tu mayor bien. Una característica de los súbditos, de los siervos de este reino, de los miembros de este reino de Dios, es que ellos hacen bien a los que les aborrecen. Imagínate, ellos hacen bien a los que les aborrecen. Así manda su rey. Porque así ha hecho su rey, o no ha hecho su rey esto contigo y conmigo. Siendo enemigos de Dios, aborreciendo a Dios, ¿qué hizo Dios con nosotros? Mandó a su Hijo amado a morir por nosotros, ¿sí o no? No mandó a su Hijo amado a morir por nosotros cuando estábamos amando a Dios. No mandó a su Hijo amado a morir por nosotros cuando estábamos haciendo su voluntad. Mandó a su Hijo amado a morir por nosotros cuando no le amábamos, cuando éramos rebeldes, cuando le menospreciábamos, cuando le resistíamos, cuando éramos enemigos de Él. Eso es lo que Dios hizo con nosotros y eso es lo que sus siervos hacen con los demás por gratitud y amor a ese Dios que hizo lo mismo con ellos. Por eso el reino de Dios es de justicia. Por eso el reino de Dios busca el mayor bien de todos, amigos y enemigos, aún hasta llegar a hacerles el bien a los que los aborrecen. Pero la palabra de Dios dice que el reino de Dios no solamente es justicia, es todo esto que vimos, pues, sino que también es paz. Esa paz tan ansiada, esa paz tan anhelada, es una realidad en el reino de Dios y en los miembros de ese reino. Es una paz, primeramente, con Dios. Es una paz primeramente con Dios por medio de Jesucristo, por medio del perdón que Jesucristo obtiene para nosotros a través de su muerte y resurrección. Es lo primero, es una paz con Dios. La palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice que tenemos paz para con Dios, por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros, sin Él estar obligado y sin nosotros merecerlo. Pero no solamente esa paz se limita a una paz entre el hombre y Dios. No. Es una paz en tu interior, es una paz en tu alma. ¿Por qué? Por la seguridad del perdón de Dios en tu vida. Por la seguridad de la promesa de Dios de permanecer cada día contigo mientras vivas en esta tierra y de tener comunión íntima contigo en el cielo. Es una paz en el alma por esa seguridad del perdón de Dios que te garantiza que si tú permaneces en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no solamente es una paz con Dios, no es una paz en tu alma, sino es que es una paz de conciencia. Porque cuánta gente no vive atormentada en su conciencia por causa de sus pecados pasados, por causa de sus pecados presentes y por causa de las consecuencias de sus pecados pasados y presentes, que no han sido perdonados. Sin embargo, la paz en la cual consiste el reino de Dios, es una paz de conciencia a través de la seguridad de haber sido perdonado por Cristo Jesús de todos tus pecados pasados. A causa de la seguridad de que Dios mismo va a restaurar todo aquello que tú con tus pecados destruiste. Llámese tu vida o la vida de otras personas. Llámese matrimonio, llámese familia. Dios ha prometido restaurarlo. ¿Cuándo? A su tiempo. Nada más créele y permanece fiel a Él. Y Él lo hará. Pero el reino de Dios no solamente consiste en paz con Dios, paz en el alma y paz de conciencia, paz con otras personas. Hay paz con otras personas, sean estas cristianas o miembros del reino. ¿Por qué? Porque viven obedeciendo el mandamiento de amarse unos a los otros con amor fraternal. Así de sencillo. Y también hay paz con otras personas que no son cristianas, pero que les tratan bien. ¿Por qué? Porque Dios les ha mandado y son obedientes que procuren llevar la paz o vivir en paz con todos. Y que su gentileza sea conocida por todos. Y si estas personas, te preguntarás, no son cristianas y son sus enemigos, también viven en paz. ¿Por qué? Porque los que son del reino de Dios aman a sus enemigos.
bendicen a los que los maldicen. Entonces, esta paz es una realidad. Pero no solamente el reino de Dios es justicia y paz, es gozo. Y aquí la palabra es alegría, felicidad. Y es una felicidad que surge, déjame decirte, al igual que la paz, no de las circunstancias que te rodean. Porque es fácil tener gozo y paz cuando todo va bien. Es fácil tener gozo y paz cuando todos te tratan bien. Es un gozo y una paz que no tiene nada que ver con las circunstancias de tu alrededor. Es un gozo que proviene de conocer el amor de Dios y su misericordia. Cuando preparaba esta enseñanza se me venía a la mente un canto que me gusta mucho que dice: razón de vivir me diste cuando ya no tenía. ¿Sí se la sabe? ¿Sí lo han oído? Y ese canto dice: me diste amor, dice, cuando el mundo me abandonó. Me diste amor cuando el mundo me abandonó. Y es el canto de una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Es una persona que ha sido perdonada. Una persona que ha reconocido sus pecados, las consecuencias de sus pecados para con Dios y para con el prójimo. Una persona que se ha reconocido culpable ante Dios de haber pecado contra Dios y su prójimo, aún contra él mismo y esta naturaleza que Dios creó, porque ha destruido todo lo que hay a su alrededor. Y sin embargo, cuando consciente de su maldad, de las consecuencias de su maldad para con todo, para Dios, para su prójimo, él y todo, viene a Cristo. Esta persona se encuentra con el amor de Dios. Esta persona se encuentra con el gran amor de Dios reflejado primeramente en su paciencia y en su misericordia y en su amor al enviar a su Hijo amado a morir por él o por ella. Y el saber que es amado por Dios, óigalo bien, eso le provoca un gozo enorme, un gozo indescriptible. El saber que ha sido perdonado por Dios, eso le provoca un gozo indescriptible. El saber que esta persona es hijo, es hija de Dios, que ya no es extranjero o advenedizo en esta tierra y en el reino de Dios, sino que es miembro de la familia de la fe, un hijo de Dios. Eso le provoca un gozo indescriptible. El saber que mientras permanezca en Jesús, Jesús va a permanecer en él o en ella. El saber que nunca van a estar solos, que nunca van a estar desprotegidos. Eso le provoca un gozo increíble. El saber que ya no habrá cabida para el temor, porque el amor echa fuera el temor. Eso le provoca un gozo indescriptible. El saber que está siendo amado por Dios y no hay plan que pueda prosperar contra esa persona, y esa persona llegara a padecer algo y Dios permitiera algo, es porque Dios lo permite para su bien. Y que a pesar de que pase lo que pase, está aún en las manos amorosas de Dios. Eso le provoca un gozo indescriptible. El saber de que Dios va a proveer todas sus necesidades. El saber de que no deberá temer lo que le pueda hacer el hombre, porque es un hijo o una hija de Dios. Eso le va a provocar un gozo indescriptible, una alegría. Y eso es el reino de Dios. Muchas veces las personas nada más creen que el reino de Dios es cumplir mandamientos. Y a ver, aquí en este lugar, ¿qué prohíben? A ver, ¿qué prohíben? A ver, ¿qué prohíben del pelo de la mujer? ¿Qué prohíben de la vestidura de la mujer? Ajá, y aquí se prohíbe ir al cine o no, se prohíbe bailar o no, se prohíbe tomar cervezas o no. A ver, ¿y aquí qué se prohíbe? ¿Qué se prohíbe? ¿Y qué se permite en este lugar? Porque voy a ver, dependiendo de lo que se permita y de lo que se prohíba, si me quedo aquí o me voy a otro lugar. No. El reino de Dios no solamente es mandamientos. El reino de Dios, como veremos más adelante, tiene mandamientos. Pero la primera característica del reino de Dios, mira, su tarjeta de presentación, por decirte algo, es justicia, es gozo y es paz en el Espíritu. De modo que lo natural debería de ser que toda persona que anhela vivir en justicia, toda persona que anhela vivir en un lugar donde se le haga justicia, toda persona que anhele vivir en un lugar donde se le perdone lo que ha hecho, pero no solo donde se le perdone lo que ha hecho, sino que se le cumplan los pactos, que se le sean fieles a los pactos. No solo eso, sino que anhele vivir en un lugar donde no se practique el pecado y no se le lastime, donde los juicios que se emitan sean justos para él o ella, que los tratos sean justos o equitativos, o que se le busque o se le procure el bien mayor. Toda persona que anhele la paz que el mundo no puede dar, esa paz de la cual Jesús habló cuando dijo: mi paz os dejo, es una paz que el mundo no puede dar. Una persona que anhele el gozo
Ese gozo que no depende de las circunstancias que le rodean, sino de conocer el amor de Dios. Como le decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los de Éfeso, de conocer, que sean capaces de conocer el amor de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Esa persona que anhela todo esto, ¿qué sería lo natural? Que ahorita mismo pasara al frente y dijera, yo quiero ser miembro del reino de Cristo, ¿sí o no? Que pasara al frente y que dijera, oiga, yo quiero ser miembro del reino de Cristo, pastor, amplíeme un poco más. ¿Qué tengo que hacer para ser miembro de ese reino? Ya nos dijo usted que está a nuestro alcance, sí, que Dios lo ha puesto a nuestra disposición. Y ya nos ha dicho usted, nomás una característica de ese reino, y me gusta, quiero ser miembro de ese reino. Sé que en el reino de las tinieblas de Satanás, de este mundo, no voy a poder vivir eso. ¿Qué anhelo? Solo en el reino de Dios. No sería suficiente. Pero también dice el reino de Dios y su justicia, el derecho de Dios a gobernar. ¿Sí me entienden? Tiene un precio. Eso no solo. El derecho, darle tú el derecho de Dios, el derecho a Dios a gobernar tu vida. Eso es todo. Renunciar. ¿Cuál es el precio? Renunciar a tu derecho de gobernar tu vida. Punto, eso es todo. El resto ya lo hizo Cristo. Mira, ni te preocupes, el resto ya lo hizo Cristo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues venir a Cristo, sí, venir a Cristo, con una sola disposición en tu corazón. Renunciar a seguir gobernando tu vida. Renunciar a seguir siendo el Señor y el amo, la señora, la dueña, la ama de tu vida, sino que sea el rey de este reino. Tú dirás, pero bueno, ¿cómo se puede vivir esta vida de justicia? ¿Cómo se puede vivir esta vida de gozo, esta vida de paz? En el Espíritu. En el Espíritu. Por eso es que otra de las características del reino de Dios la encontramos en 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Y tiene que ver con el Espíritu Santo. Es poder. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Jesús dijo a sus discípulos, a los suyos, a aquellos que eran miembros de su reino, y recibiréis poder cuando recibáis el Espíritu Santo. Déjenme decirles que esto de la justicia, esto de la paz y del gozo es posible en ese reino, y por eso no es posible en el reino de las tinieblas, porque esto es posible gracias al poder que emana de ese reino, al poder que le es conferido a los miembros de ese reino, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para perdonar, poder para amar, poder para ser fiel a los pactos. ¿Poder para qué más? Poder para no vivir una vida de pecado, sino una vida de santidad, para ya no estar ofendiendo a Dios ni al prójimo, ni a sus próximos. ¿Poder para qué? Poder para hacer juicios justos, para no dejar guiarte por las apariencias, por las opiniones de los demás infundadas, por las emociones, sino por la razón y hacer juicios justos. Poder para tratar a los demás de manera justa y equitativa, por cuanto te estarás negando a ti mismo y no te estarás viendo a ti mismo o a ti misma por sobre la otra persona, y no estarás viendo tus intereses sobre los intereses de la otra persona, y entonces podrás hacer tratos justos y equitativos. Poder para hacer el bien, sí, poder para hacer el bien aún por encima de tu propio bien si es necesario. Poder, óyelo bien, para hacer el bien aún por encima de tu propio bien. Eso solo se puede vivir con el poder que le es otorgado a los miembros de este reino. Mira, yo sé de mucha gente, ya para terminar lo digo, sé de mucha gente que cuando escucha la palabra de Dios y es expuesta a la palabra de Dios, trata de hacer cambios en su vida personal, pero tratan de hacerlo en sus fuerzas, sin el poder de Dios, y fracasan. Hay gente que me dice, es que yo tomo una decisión aquí, pero cuando salgo de aquí, mire, vuelvo a las andadas, vuelvo a las mismas. ¿Por qué? Porque no han procurado primeramente ser miembros de este reino, porque no han buscado primeramente ser miembros de este reino y su justicia, el que Dios gobierne sus vidas, así de sencillo. Y están tratando de vivir esa vida de justicia, esa vida de paz, esa vida de gozo, pero sin ser miembros del reino. Tú no puedes vivir esa vida de justicia, no puedes vivir esa vida de paz y esa vida de gozo. ¿Por qué? Porque esa justicia solamente la puedes vivir con el poder que te es impartido por el Espíritu Santo. Y para que tú puedas vivir con ese poder, o tú puedas actuar con el poder impartido por el Espíritu Santo, es necesario que el Espíritu Santo more en ti. Y para que el Espíritu Santo more en ti, es necesaria una rendición, una conversión a Dios a través del arrepentimiento y fe.
Tú quieres vivir esta vida de paz y de gozo, son frutos del Espíritu. Y para vivir esta vida es necesario que el Espíritu Santo no solamente te dé poder para vivir una vida justa, sino que los frutos de Él fluyan a través de ti. Frutos de paz y frutos de gozo. Querida persona, ¿se te antoja vivir en un reino así? ¿Se te antoja que tu matrimonio sea así? ¿Se te antoja que tu familia sea así? ¿Que tu hogar sea así? Es sencillo. No intentes hacerlo en tus fuerzas. Cambiando unas cosas sí, porque te conviene, y otras cosas no, porque te gustan mucho. No, es una rendición total. Es una entrega total. Así de sencillo. A la justicia de Dios. Al derecho de Dios a gobernar tu vida. Y eso solo se logra porque también, qué precioso, el reino de Dios te otorga el poder. Imagínate qué precioso es el rey y su reino. Que no solamente te garantizan una vida de justicia, una vida de paz y de gozo, pero te dicen, y usted vea cómo le hace, caballero, y usted vea cómo le hace, dama. No, te garantizan una vida de justicia, de paz y de gozo, y te dice además, yo te voy a dar el poder para vivir esa vida de justicia, para vivir esa vida de paz y esa vida de gozo. Yo quisiera preguntar, pero no lo voy a hacer. Levanten la mano los que quieren ser miembros de ese reino. Seguro estoy que todos van a querer. Pero si preguntara, ¿quién está dispuesto a renunciar a gobernar su vida? ¿Quién está dispuesto a que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, el que gobierne en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus deseos y en su voluntad? No sé si todos levantarían la mano de nuevo. Pero bueno, esa inquietud te la dejo a ti. Cerremos nuestros ojos. Gracias te damos, Señor, porque has puesto a disposición tu reino, primeramente. Segundo, porque has puesto a disposición a tu Hijo amado, el cual dio su vida por nosotros, para que podamos ser miembros de este reino. Y tercero, gracias te damos, porque nos enseñas, nos atraes, nos seduces, a través de enseñarnos cómo es este reino, a venir a Él. Señor, ¿qué tiene el mundo mejor que esto? ¿Qué ofrece el reino de las tinieblas mejor que esto? Definitivamente nada, Señor. Padre, yo quiero suplicarte en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo venga no solamente a aclarar todas las ideas de cómo es el reino, sino que venga a inquietar las mentes y los corazones de aquellos que no son miembros de este reino y les lleve a valorar el reino del mundo, el reino de Satanás y el reino de Dios. Les lleve a comparar, a valorar ambos reinos. Y que al ver tu reino, Señor, ese reino de justicia, de paz y de gozo, ese reino de poder, sean seducidos por tu Espíritu a venir a tu reino. Padre, ese es mi ruego. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos cantaré tus alabanzas en las naciones. Pues tu eterno amor grande es, más grande aunque los cielos, tu fidelidad más alta, más que las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios.
cielos, tu fidelidad más alta, más que las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.